Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario de Finanzas, maestro Jorge Miranda Castro, para que informe ante el Pleno de esta legislatura el monto de lo recaudado por los impuestos ecológicos. Me voy a permitir leer desde mi lugar, si no hay ningún inconveniente con ustedes. Con su permiso. En el sistema constitucional mexicano, el principio de división de poderes, en virtud del cual el poder público se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, tiene como finalidad, para un lado, que no se pueda reunir dos o más de ellos en una sola persona, y por el otro, limitar y equilibrar el poder público a efecto de impedir que un poder se coloque por encima de otro, es decir, que existe equilibrio en el ejercicio del poder y al mismo tiempo poder controlarle mutuamente a través de las facultades expresamente establecidas en el marco jurídico. En este orden de ideas, el artículo 65, fracción 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas le da facultad exclusiva a la legislatura de aprobar la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos del Estado que el Ejecutivo Estatal le presente, a más tardar el día 30 de noviembre de cada año. Recordemos que en esta legislatura se aprobó primero en diciembre de 2019 la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020 y luego en mayo del 2020 tuvo a bien dar la venia de modificar dicha Ley de Ingresos. Dentro de este cuerpo legal resulta fundamental saber y conocer lo relativo a los denominados impuestos ecológicos, cuya estimación de ingresos fue por el orden de 1,230 millones de pesos, 400 millones por el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, 130 millones por el impuesto de emisión de gases a la atmósfera, 500 millones por el impuesto de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y 200 millones por el impuesto al depósito o almacenamiento de residuos. En medio de un contexto muy difícil para el gobierno y para la sociedad derivado de la pandemia mundial del virus SARS-CoV-2 y del desplome de la economía, es que hoy más que nunca cobra especial importancia saber cuánto se ha ingresado a las arcas de Hacienda Pública Estatal por concepto de impuestos ecológicos. Lo anterior en virtud de que en medio de tantas carencias, necesidades y exigencias sociales, resulta fundamental emplear estos recursos estatales para atender las demandas más sentidas de la población y reactivar lo antes posible la economía. De hecho, el compromiso de esta soberanía al aprobar la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020 y posteriormente sus modificaciones fue que el dinero de los impuestos ecológicos se destinara para atender la contingencia de salud que padece el país y el Estado y a programas, obras e infraestructura que incentiven el crecimiento económico y empleo de Zacatecas. Basta verlo establecido en el artículo 6 transitorio de dicha ley para comprobar esto. A pesar de lo anterior, pudiera ser que vía los acuerdos conclusivos el gobierno estatal, sin los más mínimos controles de fiscalización, esté ya ingresando millones de pesos por estos impuestos ecológicos, pero cuyo uso y destino esta legislatura ignora, pese a que fue esta misma instancia la que aprobó el monto de lo recaudado y estableció las condiciones bajo las cuales se debían ejercer dichos recursos. Peor aún, no descartamos que dichos recursos ya se estén ingresando al erario y no se estén empleando para lo verdaderamente aprobado y estipulado en la ley, sino para hacer frente a eventuales e inminentes contingencias de índole electoral. En aras de despejar esta idea que cada vez cobra más y más fuerza en el imaginario colectivo y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65, que señala que es facultad y obligación de esta legislatura el solicitar al titular del Ejecutivo la comparecencia de los secretarios de despacho a fin de que tales servidores públicos informen sobre el desempeño de su cargo, es que quienes suscribimos el presente documento solicitamos que el secretario de Finanzas del Gobierno Estatal, maestro Jorge Miranda Castro, comparezca ante el Pleno de esta legislatura para que informe y explique detalladamente cuánto es lo que se ha ingresado de impuestos ecológicos a la hacienda pública estatal
en lo que va del año. ¿Qué empresas han sido las que han cubierto este tipo de obligaciones fiscales y el monto que cada una lo ha hecho? ¿En qué se está destinando el dinero de lo recaudado? Esta propuesta debe verse desde la óptica de que el esquema de división de poderes no supone un fin en sí mismo, sino una técnica que exige un equilibrio entre los distintos poderes públicos del Estado a través de un sistema de pesos y contrapesos que tiende a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente de la 63ª Legislatura de Zacatecas solicita al titular del Ejecutivo Estatal que comparezca el secretario de Finanzas, maestro Jorge Miranda Castro, ante el Pleno de esta soberanía, a fin de que informe y explique detalladamente cuánto es lo que se ha ingresado de impuestos ecológicos a la hacienda pública estatal en lo que va del año, qué empresas han sido las que han cubierto este tipo de obligaciones fiscales y el monto que cada una de ellas lo ha hecho, y en qué se ha destinado el dinero recaudado. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita que se apruebe esta iniciativa de punto de acuerdo con el carácter de urgente resolución, para lo cual se propone que dicho acuerdo se publique en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado, y entre en vigor el día de su publicación. Suscribimos la de la voz, el diputado Héctor Adrián Menchaca y el diputado Jesús Padilla. Es cuanto. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.